de todo el arco político para hablar de cuestiones que tienen que ver con derechos laborales, con despidos, demás. Sí, Luis Rucconi, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, una reunión muy importante en la que están participando los titulares de las 3 CGTs y de las 2 CTAs. Está presente Hugo Moyano, Luis Barrenuevo, Antonio Caló, Pablo Micheli, Hugo Yasky también, y están exponiendo frente a un grupo de senadores, entre ellos Juan Manuel Abal Medina, que bueno, los estuvo escuchando atentamente. ¿Qué opinión tiene de los cuestionamientos o de las preocupaciones de los dirigentes sindicales? Y los compartimos absolutamente. Los que dirigentes sindicales vinieron a plantearnos es lo que los argentinos bien sabemos que está ocurriendo en la Argentina, los despidos que ya han ocurrido tanto en el sector público como también en el sector privado, la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores, vía aumento de tarifas, aumento de precios, un conjunto de cuestiones, una situación social muy compleja, lo que ellos llaman una agenda social que el Congreso tiene que tomar para trabajarla y pidiendo que el Ejecutivo tome medidas fuertes al respecto. Hablamos, y acá estamos trabajando cuestiones muy concretas, prohibir los despidos, doble indemnización, un aumento de emergencia para los jubilados, un conjunto de cuestiones que apuntan básicamente a que esta situación cada vez más grave que está viviendo la gente en la Argentina y está viviendo la mayoría de la población en la Argentina pueda ser atenuada con una acción del Estado, frente al que uno permanente ve una gran, digamos, despreocupación por parte del gobierno, que parece siempre más seguir la agenda de los que más tienen que la agenda de los que menos tienen en la Argentina, ¿no? Pablo, Julián. Sí, senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. Esto es, entiendo, el correlato de lo que pasó en diputados, el correlato ahora se lleva adelante en el Senado. Yo con esto le quiero preguntar, con su experiencia política, ¿cómo se enfrenta la oposición a una política económica que no comparte, decisiones que no comparte para nada? Teniendo en cuenta que ahí están representantes del movimiento obrero, ¿es con paros, con movilizaciones o se puede hacer algo en el Congreso de la Nación? Yo creo que tenemos que hacer algo en el Congreso. Yo me comprometí como presidente de la Comisión de Presupuesto a trabajar en conjunto con la Comisión de Trabajo buscando respuestas. Digamos, hay posibilidades de propuestas, como decíamos antes, concretas de leyes que creo yo que serían bastante útiles para atenuar los efectos de esta política. Obviamente, las líneas generales de la política económica la define el gobierno, y está bien que así sea y eso es lo que corresponde, pero uno puede pensar cómo hay determinadas acciones concretas que uno puede llevar adelante que realmente le sirvan a la gente. Y reitero, estamos hablando de una situación muy concreta. Cuando uno ve la última recaudación tributaria, que del último trimestre del primer trimestre de este año frente al trimestre del año anterior, el IVA aumentó, la recaudación del IVA aumentó apenas el 25%, cuando todos sabemos que la inflación superó por lejos los 35 puntos, está diciendo que hoy los argentinos colectivamente dejamos de consumir 10 puntos, o hay 10 puntos menos de consumo del conjunto de los argentinos. Es esta la situación que estamos enfrentando y que, bueno, llamamos la atención del gobierno y lo vamos a trabajar también acá en el Congreso, y bueno es decirlo, hoy nos acompañaron también representantes del oficialismo, tanto del PRO como del radicalismo, permitiéndonos discutir estas cuestiones en la medida que podamos hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes, ¿cómo le va? Recién le preguntaba a mi compañero sobre acciones concretas que pueda tomar el Senado o bien el Congreso en términos más amplios respecto de estas cuestiones de política económica. Le pregunto qué puede hacer el Senado sobre las empresas offshore que se descubrieron del presidente y de otros funcionarios del gobierno. ¿Qué puede hacer el Senado? ¿Un pedido de informes? Más allá de expresar alguna preocupación. Sí, más que expresar preocupación, lo que estamos pidiendo, en mi caso lo hice, aunque a algunos les pareció inoportuno porque supuestamente uno puede plantearlo, pero pedirle al presidente de la Nación que dé todas las explicaciones del caso. Estamos hablando de un tema que tiene una relevancia internacional, un tema que es parte de las portadas de los principales diarios del mundo, y es un tema que si al gobierno, como dice, tanto le interesa la imagen internacional, también desde ese lugar tendría que ser el más interesado en poder esclarecer rápidamente, ¿no? Y es lo que todos los argentinos esperamos, que se pueda esclarecer de la manera más rápida, más clara, dando absolutamente toda la información de una manera completa, ¿no? Dejando de verdad, poniendo todo lo que haya ocurrido en la Argentina. Senador, con respecto a los despidos en el sector público, que según el gobierno son más de 11.000, más o menos, alrededor de 11.000. Ustedes en el Senado tuvieron una baja, entiendo, de alrededor de entre 2.000 y 3.000 contratos, y no vi yo una reacción de ustedes, los senadores, con respecto a eso. ¿Significa que consintieron esos despidos, que están de acuerdo con que había habido abusos en la toma de personal en el último año? ¿Ustedes concretamente consintieron los despidos en el Senado? Porque eso los involucra a ustedes directamente, y sin embargo parece que no hicieron nada, no dijeron nada.
No, a ver, nosotros señalamos que en su momento cuando el Senado lo controla por la Constitución, la vicepresidenta de la Nación, no es los senadores los que manejamos el Senado, todo lo que es la parte administrativa del Senado corresponde al manejo del vicepresidente de la Nación, en este caso de Gabriela Michetti. Cuando ella tomó esta medida, nosotros consideramos que no era la medida adecuada y lo dijimos en público, entendíamos que si uno quería buscar corregir excesos, estaba muy bien que lo hiciera, pero tendría que haberse, de nuestro punto de vista, hecho al revés, detectado el exceso, sacado a la persona. Ellos empezaron a la inversa, ¿no? Culpando al conjunto y después viendo qué casos sí cumplían o no esas condiciones. Y yo estoy seguro, bueno, el número que terminó siendo seguramente fue mucho menos de esos 2.000, porque qué sé yo, en ese número de 2.000 personas estaban el conjunto de los trabajadores discapacitados de esta casa, que doy fe que trabajan más que la mayoría de los senadores, ¿no? Y bueno, esos fueron reincorporados como tantos otros. Muchas veces se hacen anuncios muy grandilocuentes, cuando lo que corresponde, si alguien obviamente no cumple con su tarea, tiene que salir del Estado y el que lo nombró tiene que ser sancionado, detectar quién está en falta y no culpar al conjunto, estigmatizando el conjunto de los trabajadores de esta casa, ¿no? Le pregunto por último, senador, la noticia del día sigue siendo la detención de Lázaro Báez y de su contador, y desde algunos sectores políticos, por ejemplo, algunos referentes del Frente para la Victoria, se dijo que, bueno, que no había sido casualidad la oportunidad que eligió el juez Casanelo para la detención de Báez. ¿Usted hace la misma interpretación? Yo lo que creo es que hay que dejar que actúe la justicia, tanto cuando hablamos de lo que hablaba, el tema que hablábamos antes, el presidente Macri con esta compañía que se ha armado en un paraíso fiscal, que se tienen que dar todas las explicaciones, porque, como siempre decimos, uno no arma una compañía en un paraíso fiscal simplemente porque quiere hacer las cosas bien, alguna otra intencionalidad tiene, que tiene que ser aclarado por él fuertemente. Como en el caso de esta detención, es la justicia la que lo tiene que esclarecer. Hay que dejar actuar a la justicia y cada uno, sobre todo los que somos funcionarios públicos, dar todas las explicaciones de cada uno de los casos que corresponden. Sobre eso, una mínima pregunta, senador. ¿Usted cree que, habiendo recibido Lázaro Báez tanta obra pública, ¿no es cierto?, como es que venía por vialidad, venía del gobierno nacional, y teniendo en cuenta lo que se le imputa, las operaciones, la plata que él extraía de esas licitaciones, ¿no faltaron controles, o mejor dicho, pueden haber faltado controles sobre Lázaro Báez y su operatoria? Hay que dejar actuar a la justicia, reitero, porque también cuando se construyen estos grandes temas, digamos, Lázaro Báez sí recibió mucha obra pública, pero no fue por lejos, ni por lejos el que más recibió obra pública en la gestión anterior. Hubo empresarios mucho más conocidos y de mucha mayor relevancia que recibieron más obra pública. Obviamente, en algún caso pueden haber habido falta de control, que habría que ver si ocurrió o no, pero reitero, es tarea de la justicia hacerlo, y no es la tarea de los políticos estar echándonos unos a otros las culpas y de alguna manera terminando en ese tipo de cuestiones en el que cada uno se echa la culpa, cuando la corrupción es un problema para cualquiera y no tiene signo político, no importa si es este gobierno, el anterior, lo que está mal y lo que está bien está bien. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y gracias a los chicos allá, a Luis Rusconi. Bueno, Vanessa, ¿qué queda por ahora? Faltan algunas declaraciones indagatorias esta semana, ¿no es cierto? Faltan algunas declaraciones. Mañana va a declarar el hijo del contador Daniel Pérez Gadín, Sebastián Ariel Pérez Gadín. Mañana declara él en indagatoria. Y el viernes están previstas las indagatorias de Fariña. Fariña está preso por una causa de evasión millonaria, que ahora casualmente, bueno, se unificó en el juzgado de Casanelo. Es una causa de La Plata y ahora se ha decidido que tome todo Casanelo. Fariña el viernes y además Rossi, el ex marido, Fabián Rossi, el ex marido de Eliana Calabró, también es uno de los, claro, es uno de los que aparece en el video y va a tener que declarar también en carácter de imputado este viernes. Recién hablabas, Vanessa, de que te parecía interesante la presentación del hijo de Martín Báez respecto de la validez procesal o probatoria que tiene el video. Yo también me acuerdo, en la facultad lo estudiamos. No todas las pruebas valen, por más que sean absolutamente evidentes, porque tiene que ver con cómo se hayan obtenido. Acá si no sabemos ni siquiera de dónde sale el video. Claro, es un tema procesal más que nada. O sea, todos lo vemos, todos sabemos que eso que estaban haciendo aparentemente es de origen ilícito, es como dice el juez, ese dinero. O no, Vanessa, él puede hay que investigarlo, hay que investigarlo, lo pueden explicar, hay que investigarlo. A nosotros por ahí nos parece que es ilícito, bueno, eso es tarea del juez, como dicen, ¿no? Es tarea del juez investigar. Pero la discusión de la validez, la discusión procesal es válida. De hecho, es como dice Julia, se ha hecho en numerosas causas y por ahí una nulidad te tira abajo toda la investigación. Sería lamentable. Pero no es la primera vez que ocurre. Hay muchos casos. ¿Cuál es la película norteamericana causa... muy famosa sobre una prueba mal
mal obtenida que derrumba todo un Que proceso. derrumba todo un proceso, pero ha pasado La causa, acá, no es de película. No, pero Jaime, Sí. Los mails, por ejemplo. el señor Exacto, del sí. ropero intercambiaba mails, pero hay